Hola a todos, sean bienvenidos al canal Narrative Space. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban al canal y le den me gusta a este video. Hoy vamos a hablar sobre la película Lilo and Stitch, la versión de 2025. La pequeña Lilo Pelekai, una niña hawaiana con una imaginación desbordante y una profunda necesidad de conexión tras la pérdida de sus padres, vive en la isla de Kauai con su hermana mayor, Nani. Nani se esfuerza heroicamente por mantener el hogar y evitar que los servicios sociales se lleven a Lilo, lidiando con las dificultades de ser una joven responsable sin experiencia parental formal. Lilo, por su parte, encuentra refugio en su fascinación por la cultura hawaiana, el ukulele y, curiosamente, en los encuentros con Elvis Presley, una figura que representa para ella una forma de arte auténtica y apasionada, algo que busca desesperadamente en su propia vida. Mientras tanto, en las profundidades del espacio, el experimento genético 626, una criatura caótica diseñada para la destrucción y dotada de una inteligencia superior y una adaptabilidad impresionante, escapa de su confinamiento. Su creador, el Dr. Jumba Yukiba, un científico exiliado con un pasado lleno de proyectos controvertidos en el campo de la genética avanzada, es enviado a recuperarlo. El Dr. Yukiba, con su estilo grandilocuente y su enfoque despiadado, subestima la capacidad de supervivencia de su creación. El 626 aterriza en la Tierra, precisamente en Hawái, y es confundido por Lilo con un perro raro. Ella lo adopta y lo llama Stitch. La llegada de Stitch revoluciona la ya precaria vida de las hermanas. Stitch es un desastre andante. Su programación destructiva choca constantemente con la filosofía de la familia que Lilo intenta enseñarle. El concepto hawaiano de ohana, la idea de que la familia es unida y se cuida mutuamente sin importar nada más. Nani ve a Stitch como otra fuente de problemas, mientras que Lilo, en su inocencia y soledad, ve en él a su único amigo verdadero. Ella intenta enseñarle buenos modales, intentando moldear su comportamiento destructivo a través de la música, las lecciones de hula y la lectura de libros sobre mitología local. Es fascinante observar cómo Lilo, sin saberlo, utiliza las herramientas culturales que ella misma absorbe para intentar reprogramar a una entidad diseñada para el caos. La búsqueda de Stitch por parte de la Federación Galáctica, liderada por el comandante Cobra Bubbles, un agente serio y con un pasado que sugiere una trayectoria en el servicio gubernamental y la observación discreta, se intensifica. Bubbles, inicialmente visto como una amenaza para la unidad familiar, se convierte gradualmente en un observador pragmático que entiende la dinámica entre Lilo y Nani. Stitch experimenta una transformación gradual. Influenciado por el amor incondicional de Lilo y la estructura que Nani intenta imponer, empieza a priorizar la protección de su nueva familia sobre su instinto de destrucción. Este cambio no es fácil. Hay momentos de recaída donde su naturaleza primaria toma el control, poniendo en peligro a Nani y a toda la casa. El clímax llega cuando Jumba, con la ayuda del Dr. Pelekai, el antiguo compañero de Jumba, logra capturar a Stitch. Justo cuando parece que Stitch será devuelto al espacio, Lilo y Nani lo enfrentan. El momento de mayor impacto es cuando Stitch, en un acto final de lealtad, demuestra que ha comprendido el significado de Mohana al proteger a Lilo de las autoridades espaciales. Al final, la intervención de Lilo es crucial. Ella argumenta ante los alienígenas que Stitch es parte de su familia y que su propósito no es destruir, sino pertenecer. La Federación Galáctica, tocada quizás por la rareza de la situación o por la evidencia irrefutable de la devoción de Lilo, permite que Stitch se quede bajo la supervisión de Jumba, quien también es reintegrado como parte de esta peculiar familia extendida. La película concluye con Stitch, Lilo y Nani, junto a sus nuevos y extraños miembros de la familia, aprendiendo a coexistir en una armonía imperfecta, una prueba viviente de que el hogar se construye con lazos emocionales, no con biología o programación inicial. La esencia de la historia reside en la colisión entre la anarquía biológica de Stitch y el arraigo cultural y emocional de Lilo. Pensemos en Lilo. Su apego casi místico a Elvis no es solo una preferencia musical, es la búsqueda de un arquetipo de estrella rebelde pero con corazón,
alguien que trascendió sus orígenes humildes a través del arte puro. Esta niña solitaria, que quizás canaliza la tristeza por la ausencia de sus padres en cada paso de baile hula, proyecta esa necesidad de pertenencia en el experimento genético más destructivo jamás creado. Stitch, el Satan's 26, es una maravilla técnica, un compendio de toda la maldad eficiente que el Dr. Jumba, con su ego de genio incomprendido, pudo diseñar. Jumba, cuyo historial sugiere una fascinación por cruzar los límites éticos de la ciencia, quizás impulsado por un deseo de reconocimiento galáctico, se encuentra ahora lidiando con el fracaso más adorable y caótico de su carrera. Su frustración al ver cómo una niña pequeña y un agente del orden con aires de jardinero misterioso, Cobra Bubbles, cuyo pasado como detective o agente de inteligencia le otorga una calma inquietante, pueden desbaratar su plan de captura es palpable. Bubbles, con esa quietud de quien ha visto demasiado de la naturaleza humana y alienígena, no se apresura. Espera el momento justo en que la estructura social impuesta por Nani se resquebraje. Nani, la hermana mayor, carga con el peso de ser madre y hermana a la vez. Su lucha por mantener el orden, intentando equilibrar un empleo precario y lidiar con las travesuras de Lilo, es una oda a la resiliencia juvenil. Ella anhela la estabilidad que sus padres no pudieron ofrecerles, y por eso Stitch le parece la gota que colma el vaso, una amenaza directa a su única posesión valiosa: mantener a Lilo a su lado. Las escenas donde Nani intenta desesperadamente limpiar el desorden causado por Stitch, mientras este rehace un desastre a escala galáctica a sus espaldas, son un retrato cómico pero doloroso de la responsabilidad adulta. El proceso de domesticación de Stitch es una obra de arte antropológica. Lilo no usa castigos, usa la cultura. Le enseña sobre Maui, sobre la importancia de compartir el coco y sobre todo sobre Ohana. Esta palabra se convierte en el antídoto contra la programación de Stitch. El momento en que Stitch comienza a imitar los gestos de Elvis o cuando intenta cuidar de las plantas en lugar de devorarlas, son indicadores de que la influencia humana está teniendo éxito. Es la empatía, esa capacidad humana que los científicos espaciales nunca pudieron codificar, la que empieza a modificar el núcleo del experimento. Cuando la confrontación final llega, no es una batalla de blasters, sino una disputa emocional. Stitch al final no destruye, salva. Su decisión instintiva de colocarse entre Lilo y el peligro, renunciando a su libertad y a su identidad como arma, es la prueba definitiva de que el amor, en su forma más incondicional, puede reescribir el código fuente de cualquier ser vivo. El desenlace, con Jumba y Plickly, el torpe agente de la Federación, integrándose al caos doméstico, subraya la idea de que la familia no es un molde perfecto, sino un crisol de personalidades dispares que se unen por necesidad y afecto, un pequeño pedazo de Hawái que se extiende hasta las estrellas. La complejidad de esta narrativa se profundiza al examinar las interacciones sutiles que cimentan la eventual redención de Stitch. Pensemos en Plickly, el agente federado enviado inicialmente para ayudar a Jumba en la captura, cuya propia excentricidad y aparente falta de comprensión de las normas sociales terrestres, evidenciada en sus intentos fallidos de disfrazarse y su fascinación por la moda femenina, irónicamente lo hacen más adaptable al ambiente disparatado de la casa Pelekai. Él representa el lado más bien intencionado pero inepto de la burocracia galáctica, un contrapunto cómico a la seriedad militar de Cobra Bubbles. El desarrollo de Stitch no es lineal. Es una serie de avances y retrocesos que reflejan la lucha interna entre el destino genético y el entorno afectivo. Lilo, en su inocencia, nunca juzga a Stitch por sus fallos, sino que lo empuja constantemente hacia un estándar de comportamiento que ella misma admira: la autenticidad y la pasión. Si Elvis Presley era un rebelde que encontró su voz en la música, Stitch debe encontrar la suya en la lealtad. Hay una vulnerabilidad palpable cuando Stitch, al ser forzado a enfrentar sus instintos destructivos, muestra terror ante la idea de ser desechado, un eco de la propia soledad que Lilo siente ante la posible separación de Nani. La figura de Nani se vuelve crucial en el arco de Stitch porque ella es el ancla de la realidad. Mientras Lilo ofrece amor incondicional, Nani ofrece la estructura, la disciplina necesaria para que ese amor no se traduzca en libertinaje caótico.
Cuando Nani finalmente colapsa bajo la presión, un momento catártico donde la autoridad de los servicios sociales parece inminente, es la reacción instintiva de Stitch protegiéndola, no a Lilo, sino a Nani, lo que sella su aceptación en el núcleo familiar. En ese instante, Stitch trasciende su diseño para asumir un rol de protector, una función que ninguna ecuación genética podía predecir. El clímax no es solo una demostración de fuerza, sino una orquestación de afectos. Los alienígenas, acostumbrados a soluciones lógicas y a la eliminación de elementos anómalos, se enfrentan a un fenómeno ilógico, un monstruo que elige el sacrificio por amor. Lilo, con la convicción de quien ha encontrado algo genuino en medio de la artificialidad, utiliza su retórica aprendida sobre la importancia de los lazos para apelar al sentido común cósmico. Es la victoria de lo pequeño y vulnerable sobre lo vasto y poderoso. Al final, el hogar en Kauai se convierte en un microcosmos de la Federación Galáctica misma, un lugar donde las especies y las experiencias más dispares se mezclan, forjando un nuevo orden basado no en la ley del más fuerte, sino en la comprensión mutua de que todos, al final, están buscando un sitio al que pertenecer. La reintegración de Jumba y Pliggly en la estructura familiar de Lilo añade una capa fascinante de disfunción controlada a la vida cotidiana. Jumba, con su tendencia a la experimentación y su falta de tacto, se convierte en una figura paterna excéntrica y ligeramente amenazante, siempre propenso a catalogar y analizar las emociones como si fueran fallos de hardware. Su laboratorio improvisado en el granero se convierte en un centro de actividad, donde ahora intenta aplicar su vasta, aunque cuestionable, ciencia a problemas domésticos, como mejorar la calidad del hula o intentar aumentar la velocidad de Nani en el trabajo de camarera. Es un contraste hilarante. El creador de la destrucción máxima, ahora preocupado por los horarios y las tareas del hogar. Pliggly, por otro lado, se adapta con una gracia tragicómica. Su fascinación por las costumbres terrestres, que antes era un disfraz para la vigilancia, se transforma en una inmersión cultural genuina. Empieza a vestir ropa hawaiana más a menudo, aunque siempre con un toque fuera de lugar, y se ofrece como tutor para Lilo en materias que no son científicas. Su conocimiento sobre la vida en la Tierra es superficial, basado en manuales de información desactualizados o mal interpretados, lo que resulta en consejos absurdos pero bien intencionados, solidificando su papel como el tío despistado que todos tienen. La dinámica entre Stitch y sus nuevos tíos es clave para su maduración. Con Jumba, Stitch encuentra una especie de camaradería en la travesura. Jumba entiende su necesidad de probar su fuerza, aunque ahora la canalizan a través de proyectos inofensivos, como construir modelos a escala de cohetes. Con Pliggly, Stitch aprende la importancia de la disimulación social, aunque sus intentos de pasar desapercibido siguen siendo catastróficos. Esta red de apoyo, aunque bizarra, le ofrece a Stitch lo que el diseño genético nunca contempló: una estructura social flexible que permite el error y el aprendizaje. Lilo, al ver que su Ohana se expande con seres tan dispares, confirma su filosofía. La familia no es un concepto limitado a la sangre o a la apariencia. Es una elección activa de apoyo mutuo. Ella se convierte en la mediadora no oficial, la pequeña experta en humanidad que guía a sus mayores alienígenas a través de las complejidades de la emoción terrestre. Su influencia es tal que incluso Cobra Bubbles, el observador externo, parece suavizarse, manteniendo su vigilancia pero con una dosis palpable de respeto por la tenacidad de esas chicas y su singular agregado familiar. La casa Pelekai se establece así, no como un lugar de calma, sino como un remolino constante de energía creativa y afectiva, demostrando que la verdadera adaptación no es cambiar quién eres, sino encontrar el lugar donde tu caos es aceptado. La vida en el hogar. Pelekai, ahora un crisol de biología alienígena y cultura polinesia, se convierte en un estudio de caso sobre la aceptación. Stitch ya no es solo un animal de compañía o un experimento fugado.
Es el hermano menor ruidoso y territorial. Su comportamiento, aunque todavía propenso a explosiones momentáneas de celos o frustración, a menudo manifestados al intentar mejorar el instrumento musical de Lilo o al destrozar los intentos de Plickly de hacer sushi terrestre, está cada vez más matizado por la lealtad. Observamos cómo Stitch empieza a mostrar una apreciación genuina por las sutilezas culturales que Lilo intenta enseñarle. El pahú, el tambor tradicional, resuena de manera diferente en su programación. Ya no es solo una vibración que podría desencadenar un impulso destructivo, sino un ritmo al que se aferra durante los momentos de tensión, buscando el anclaje rítmico que Lilo utiliza para centrarse. Nani, quien inicialmente veía a Jumba y Plickly como amenazas adicionales a su custodia, comienza a encontrar en ellos aliados involuntarios. Jumba, con su cinismo científico, a menudo subestima la capacidad emocional de Lilo. Pero al mismo tiempo, sus advertencias sobre la naturaleza volátil de Stitch obligan a Nani a ser más proactiva en la disciplina. Plickly, con su naturaleza intrínsecamente gentil, se convierte en una especie de figura tía despreocupada, a menudo rescatando a Nani de situaciones embarazosas en el trabajo o distraída por sus propios dilemas de identidad terrestre. La relación entre Nani y las entidades espaciales se construye sobre una base de necesidad mutua. Nani necesita ayuda para mantener la casa en pie y ellos necesitan la aprobación social de la Tierra. Cobra Bubbles, el supervisor constante, representa la ley exterior que se ha visto obligada a plegarse ante la evidencia del afecto. Su estoicismo se resquebraja lentamente, revelando quizás un respeto por la capacidad humana de redimir lo irredimible. Las visitas de Bubbles ya no son meras inspecciones, son chequeos silenciosos de progreso. Su mirada penetrante evalúa si la estructura familiar está sosteniendo a Stitch, más que si Stitch está rompiendo la ley. Él entiende, mejor que nadie, que la verdadera estabilidad no proviene de la ausencia de caos, sino de la capacidad de la familia para absorberlo y seguir funcionando. El impacto de Stitch en Lilo es un espejo de su impacto en el entorno. Lilo, antes una niña que se refugiaba en mundos imaginarios para evitar la dura realidad de su orfandad, ahora tiene un enfoque tangible y muy real al que dedicar su energía. Su amor por Stitch la obliga a ser más fuerte, más clara en sus límites y más elocuente sobre sus necesidades emocionales ante las autoridades. Es una simbiosis. Stitch le da un propósito tangible, ella le ofrece la única cosa que no pudo ser diseñada, la pertenencia incondicional. La casa Pelekai, por lo tanto, no es solo un hogar en Kauai. Es el laboratorio donde se demuestra que la anomalía puede ser la fórmula perfecta para la felicidad. El constante aprendizaje dentro de este peculiar hogar se manifiesta en detalles cotidianos y a veces absurdos. Por ejemplo, Jumba, frustrado por la incapacidad de Stitch para controlar sus lenguas alienígenas cuando está alterado, intenta crear un supresor de jerga galáctica, utilizando ingredientes encontrados en la despensa de Nani, resultando en una pasta pegajosa y maloliente que solo consigue ofender el sentido del olfato de Plickly. Este fracaso científico, lejos de desmoralizar a Jumba, lo impulsa a intentar desarrollar un sistema de riego automático para el jardín, una tarea mucho más mundana que el diseño de armas biológicas, pero que le ofrece un sentido de contribución práctica y aceptada. Plickly, por su parte, se obsesiona con la figura de Elvis Presley, intentando replicar sus movimientos de baile y vestuario, aunque su estructura corporal alienígena hace que cada intento parezca una parodia involuntaria. Lilo, con la dulzura de una verdadera maestra, le enseña los fundamentos del hula, explicando que el baile no es solo imitación, sino la narración de historias a través del movimiento. Stitch observa estas lecciones con una intensidad renovada. Ya no solo imita lo que ve, comienza a participar no con movimientos fluidos, sino con una energía bruta y sincera que, aunque todavía torpe, está cargada de intención. Esta participación es un marcador silencioso de su lealtad. Está aprendiendo el idioma de Lilo para poder comunicarse mejor con ella. Nani, mientras navega la presión de mantener a flote su vida y la de su hermana, encuentra en la presencia de sus nuevos parientes un extraño tipo de apoyo logístico.
Cuando el coche se avería, Jumba puede, con un poco de chatarra y un par de herramientas improvisadas, crear una solución temporal sorprendentemente funcional, aunque probablemente radioactiva. Cuando Lilo enferma, Plickly, en su pánico, recurre a la medicina exótica, creando brebajes que, si bien son aterradores, a menudo curan milagrosamente, pues su base es siempre la intención de aliviar el sufrimiento. Cobra Bubbles se mantiene en la periferia, pero su rol evoluciona de vigilante a protector tácito de la unidad familiar. Se le ve ocasionalmente observando desde la playa, no con la rigidez de un agente, sino con la paciencia de un observador de la naturaleza. Su comprensión de los patrones humanos y alienígenas le permite anticipar las crisis antes de que lleguen a oídos de las autoridades superiores, comprando tiempo valioso para que Lilo y Nani consoliden su Ohana. El éxito de Stitch no es solo su redención personal, sino la validación de que incluso las estructuras más rígidas, como la ley o la genética, deben ceder ante la evidencia irrefutable del afecto genuino. La casa en Kauai, con su mezcla de playas tropicales y tecnología espacial, se consolida como un santuario donde las definiciones de normalidad han sido permanentemente reescritas. La armonía en el hogar Pelekai es fundamentalmente una armonía ganada a pulso, un equilibrio precario sobre la base de que nadie se va a ir. Stitch, en su rol de hermano menor, comienza a entender el concepto de responsabilidad a través de la privación. Cuando su mal comportamiento resulta en la confiscación temporal de su camiseta favorita, una prenda extraña que imita un uniforme galáctico, regalo de Jumba, experimenta por primera vez la frustración que no se resuelve con un chasquido de dedos o una explosión, sino con la paciencia que Nani exige. Este es el verdadero campo de entrenamiento para Stitch, la espera y la reparación del daño. Lilo, observando esto, se enfoca en solidificar la enseñanza de Ohana mediante rituales. Ella insiste en que todos participen en la preparación de la cena, obligando a Jumba a usar sus pinzas de manipulación genética para cortar vegetales con precisión microscópica y a Plickly a intentar replicar recetas hawaianas que él ha investigado en foros galácticos, resultando en platos que son visualmente correctos pero nutricionalmente sospechosos. Estos momentos, donde la ciencia se dobla a las necesidades culinarias, son los verdaderos actos de amor. Jumba, por su parte, empieza a mostrar un atisbo de orgullo paterno. Cuando Stitch logra armar un complejo rompecabezas sin recurrir a la fuerza bruta, Jumba no lo felicita con palabras, sino con un gesto mucho más significativo. Le regala un pequeño componente tecnológico, un microtransmisor que Stitch puede modificar a su gusto, un guiño a su naturaleza de creador, pero ahora dirigido hacia un juego inofensivo. Es la validación de su inteligencia separada de su potencial destructivo. La influencia de Elvis en este ecosistema se vuelve aún más profunda. Lilo, al notar que Stitch reacciona positivamente a la música con ritmo constante, empieza a usar grabaciones de Elvis no solo para relajarse, sino como un metrónomo emocional. Cuando la tensión amenaza con desbordar la casa, un acorde potente de guitarra o una nota vocal bien colocada sirven para interrumpir el espiral negativo. Stitch aprende que la pasión, ese motor que hizo grande a Elvis, puede dirigirse a proteger en lugar de a destruir. Cobra Bubbles sigue siendo el ancla silenciosa de la realidad legal. Su presencia, aunque menos imponente, asegura que la familia mantenga una fachada de normalidad ante las autoridades externas. Él comprende que, aunque la situación es absurda, la niña ha encontrado su equilibrio. Bubbles no interviene en las travesuras domésticas, sino que se asegura de que las cartas del sistema de bienestar social se respondan a tiempo, actuando como un abogado silencioso y protector de esta unión antinatural pero funcional. La trama se resuelve en la cotidianidad persistente, donde cada día que Stitch elige el ukulele sobre la aniquilación es una victoria más grande que cualquier rescate espectacular. La persistencia de la normalidad elegida se convierte en la nueva prueba de fuego para la familia Pelekai. Ya no se trata de evitar que Stitch sea capturado, sino de enseñarle a operar dentro de los límites sociales sin perder su esencia vibrante. Lilo, con una madurez que supera su edad, se da cuenta de que la verdadera enseñanza del Ohana no es la obediencia ciega,
sino el entendimiento de las consecuencias mutuas. Un incidente clave ocurre cuando Stitch interfiere, por instinto protector mal dirigido, en el incipiente romance de Nani con un joven local, interpretando los gestos de cortejo como una amenaza directa a la estabilidad del hogar. Stitch utiliza su fuerza para destrozar el coche del pretendiente, reviviendo los peores miedos de Nani. Este evento lleva a una confrontación más profunda que cualquier discusión anterior. Nani no grita. En cambio, se sienta con Stitch, señalando las cicatrices invisibles que sus acciones dejan en el resto de la familia, especialmente en la fragilidad emocional de Lilo. Es una lección de empatía vista a través del prisma del daño colateral. Jumba y Plickly, al presenciar el dolor genuino de Nani, participan activamente en la reparación. Jumba utiliza su conocimiento en ingeniería molecular para intentar reconstruir el coche de una manera que sea funcional, aunque el resultado final es un vehículo que emite ruidos extraños y brilla ligeramente en la oscuridad. Plickly, por su parte, redacta una disculpa formal y excesivamente florida para el pretendiente, utilizando un lenguaje que es completamente incomprensible para el destinatario, pero que para Nani simboliza el esfuerzo colectivo. Stitch, al ver el trabajo conjunto y las expresiones de remordimiento, empieza a desarrollar un mecanismo de autorregulación puramente emocional, un análogo al control que Lilo ejerce sobre sí misma al bailar. Comienza a usar sus apéndices retráctiles para realizar tareas minuciosas, como arreglar pequeños electrodomésticos rotos o incluso bordar, intentando compensar el caos con pequeños actos de servicio. Este es su hula personal, la manifestación de la gratitud a través del esfuerzo físico concentrado. Incluso, Cobra Bubbles se involucra de manera más directa, aunque siempre desde su estilo reservado. Le enseña a Nani técnicas básicas de autodefensa, no por temor a una nueva invasión alienígena, sino para empoderarla en su rol de responsable legal. Al ver la capacidad de la familia para reconstruirse después de cada crisis, Bubbles finaliza sus informes a la Federación con una frase concisa y definitiva. Experimento 626 contenido y reasignado a funciones domésticas primarias. Es el sello de aprobación más alto que un burócrata espacial podía otorgar a un milagro doméstico. La vida continúa, tejida con los hilos caóticos pero firmes de una Ohana que demostró que el amor es la fuerza gravitacional más poderosa del universo. El ecosistema de la familia Pelekai se estabiliza en un estado de alerta funcional, donde la sorpresa ya no es la norma, sino la expectativa constante. Lilo, al sentirse completamente segura en su rol de guardiana emocional de Stitch, incrementa su dedicación a la cultura hawaiana, buscando en ella raíces más profundas para anclar a su caótico hermano. Comienza a integrar el concepto de aloha, no solo como saludo, sino como un principio de convivencia que requiere paciencia y buena voluntad activa, incluso cuando Stitch usa accidentalmente los antiguos pergaminos de hula como combustible para su nuevo y mejorado lanzallamas doméstico. Jumba, en su búsqueda de la utilidad científica en el hogar, se enfoca en la optimización de los recursos. Su proyecto más reciente es el desarrollo de un sistema de comunicación interespecie avanzado, buscando traducir los gruñidos y ladridos de Stitch en frases completas y gramaticalmente correctas, con la esperanza de que el entendimiento verbal complete la redención del experimento. El resultado es a menudo cómico. Stitch logra expresar frases complejas, pero siempre con una cadencia robótica y un vocabulario extrañamente formal, lo que provoca que Plickly se sienta aún más inseguro sobre su propia habilidad lingüística terrestre. Plickly, por su parte, encuentra una nueva vocación: la mediación artística. Al ver la frustración de Stitch al no poder expresar matices emocionales solo con su voz mejorada, Plickly sugiere la pintura abstracta. Utilizando pigmentos creados por Jumba a partir de bayas locales y minerales espaciales, Stitch canaliza su energía remanente en lienzos masivos. Estas obras, llenas de colores violentos y texturas gruesas, son, irónicamente, las piezas de arte más honestas de la casa, capturando la tensión entre su diseño original y su vida actual. Lilo las considera obras maestras del post-expresionismo alienígena.
Nani, la pragmática, se convierte en la gestora de esta empresa familiar multifacética. Ella equilibra las cuentas, gestiona las expectativas de los vecinos sobre el ruido y el ocasional destello de energía inexplicable, y se asegura de que, a pesar de toda la ciencia loca y la cultura exótica, Lilo esté yendo a la escuela y recibiendo una educación adecuada. Su fuerza reside en su capacidad para establecer límites firmes, un acto de amor que Stitch está aprendiendo a respetar más que cualquier sermón. Ella es el muro contra el cual se rompe el caos para ser absorbido y domesticado. Incluso Cobra Bubbles muestra un lado más suave. En una de sus visitas, se le ve observando a Stitch intentar enseñar a Lilo a encender una fogata de manera segura, utilizando métodos que parecen sacados de un manual de supervivencia militar. Bubbles se permite una sonrisa fugaz, reconociendo que la supervivencia de Lilo y Nani ha dependido históricamente de su propia capacidad para adaptarse a lo inesperado, una lección que ahora Stitch está interiorizando. La historia concluye, no con un gran evento, sino con la confirmación de que la vida sigue su curso. Una mañana donde Stitch, en lugar de devorar el desayuno, está utilizando sus múltiples brazos para ayudar a Nani a plegar la ropa, demostrando que Ohana significa encontrar un propósito útil dentro del desorden compartido. La consolidación de Stitch como miembro de la familia Pelekai exige una reevaluación constante de lo que significa la responsabilidad, especialmente en un entorno donde las normas galácticas chocan frontalmente con las leyes de la física de un pequeño archipiélago. Lilo, en su afán por asegurar la integración total de Stitch, comienza a enseñarle la importancia de la memoria histórica y la tradición, algo que ella misma abraza fervientemente a través del hula y la música de Elvis. Ella insiste en que la verdadera fuerza de una creación, ya sea un experimento o un artista, reside en honrar de dónde viene, pero utilizar ese origen para construir algo nuevo. Humba, viendo la dedicación de Stitch al estudio de la historia local, aunque a menudo la aprende leyendo los rótulos de los museos a velocidades vertiginosas, decide que el arma más poderosa contra la regresión destructiva es la sobreexposición cultural. Empieza a crear proyecciones holográficas detalladas de la mitología hawaiana, superponiendo imágenes de antiguos dioses guerreros con las capacidades físicas de Stitch. De esta forma, el poder se redirige. La fuerza para vencer a un demonio mitológico es similar a la fuerza necesaria para levantar un objeto pesado, un simple cambio de perspectiva que Jumba implementa con entusiasmo científico. Pligley, aprovechando su conocimiento enciclopédico, aunque superficial, de las relaciones interpersonales, se convierte en el consejero de Nani. Él la anima a vocalizar sus frustraciones en lugar de reprimirlas, sugiriendo que los gestos de ira no controlada son un signo de ineficiencia sistémica. Esto lleva a Nani a establecer reuniones familiares formales, donde se ventilan los problemas, a menudo interrumpidas por Humba tratando de medir la densidad emocional del aire, o por Stitch intentando reconfigurar la tostadora para que funcione con energía solar. Estas sesiones son caóticas, pero vitales, pues obligan a todos a articular sus necesidades, algo que la soledad previa de Lilo y Stitch había impedido. El impacto en Cobra Bubbles es sutil pero profundo. Ya no es solo el supervisor, se ha convertido en el patrón de la familia. Se le ve en el mercado local comprando pescado y en lugar de ignorar a la extraña congregación, asiente con reconocimiento a Jumba por reparar un panel de la casa y a Pligley por intentar, sin éxito, organizar una colecta de fondos comunitaria. Bubbles ha llegado a entender que la ley, en su forma más pura, es la estabilidad del individuo. Si Lilo está segura y feliz, el sistema funciona. Su calma es la prueba de que ha cesado la amenaza externa y ha comenzado la autogestión. La prueba final de la transformación llega cuando Stitch, en un acto reflejo, salva a Lilo de un peligro menor, quizás un accidente de tráfico causado por un turista distraído, sin recurrir a sus superpoderes desmedidos, sino utilizando el conocimiento adquirido sobre la reacción humana y la física básica. Lo hace con la misma deliberación que Lilo emplea para ejecutar un paso de hula complejo. Ha aprendido que la pertenencia no es un derecho otorgado, sino una práctica constante, un baile diario de sacrificio y cuidado mutuo.
El experimento Saints 26 ha sido reemplazado por Stitch, el protector, cuya existencia ahora solo tiene sentido dentro del calor imperdonable y necesario de su Ohana. La vida en la casa Pelekai se asienta entonces en una especie de gloriosa disfunción organizada, un testimonio de que el amor puede ser el más potente agente de cambio, superando cualquier directriz genética o burocrática. Stitch, habiendo interiorizado la lección de la responsabilidad a través de la empatía y el servicio, comienza a buscar activamente maneras de contribuir al bienestar del núcleo familiar, más allá de la mera protección física. Su curiosidad, antes dirigida a la demolición, se enfoca ahora en la carpintería básica, motivado por el deseo de arreglar los daños que él mismo había causado en el pasado, un acto de reparación simbólica constante. Jumba, viendo el interés de Stitch en la manipulación de la materia, pero desconfiando de las herramientas terrestres, decide elevar el nivel de sus proyectos conjuntos. Comienzan a construir artilugios que combinan la ciencia alienígena y la artesanía local. Uno de los logros más notables es la creación de un instrumento musical híbrido, una suerte de ukelele avanzado que Stitch puede tocar utilizando sus múltiples extremidades con una precisión que haría palidecer al propio Elvis. Este instrumento, lleno de circuitos y madera de koa, se convierte en el himno no oficial de su peculiar familia, una melodía que encapsula su origen dual. Plickly, siempre buscando integrarse plenamente, decide que debe convertirse en el experto en las costumbres terrestres que la familia necesita, especialmente para interactuar con Cobra Bubbles y otras entidades gubernamentales que puedan aparecer. Invierte tiempo en estudiar los manuales de etiqueta social, pero su interpretación de los gestos sutiles es siempre exagerada. Cuando Nani tiene una reunión importante con su jefe, Plickly insiste en acompañarla, disfrazado de un consultor de armonía interpersonal y regalando al jefe una planta exótica que requiere una atmósfera específica y que, previsiblemente, muere al cabo de 10 minutos, creando un momento de tensión cómica que, paradójicamente, alivia el estrés de Nani al demostrarle que las cosas podrían ser mucho peores. Nani, la pragmática, ve en estos esfuerzos, aunque equivocados, la prueba irrefutable de que Stitch y los demás están verdaderamente comprometidos. Su lucha ya no es solo mantener al hilo, sino mantener la cohesión de este grupo inestable pero leal. Ella comienza a delegar responsabilidades pequeñas, confiando en Jumba para la seguridad perimetral y en Plickly para las tareas sociales, liberando tiempo para enfocarse en sus propias aspiraciones, quizás buscando una educación formal que le permita aspirar a algo más que la supervivencia constante. Cobra Bubbles, en su rol de observador benevolente, entiende que la supervisión estricta ya no es necesaria. La amenaza de la destrucción se ha disipado porque ha sido reemplazada por el instinto de construcción y cuidado. En su última visita formal no trae formularios, sino un regalo para Lilo, un disco de vinilo raro de Elvis Presley. Este gesto, desprovisto de cualquier formalidad gubernamental, es el reconocimiento final de que la pequeña Lilo Pelekai no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado, creando un pequeño universo donde incluso las creaciones más peligrosas encuentran su espacio para amar y ser amadas. La casa se ha convertido en un puerto seguro, no por su aislamiento, sino por su capacidad de absorber el caos estelar y convertirlo en Ohana. La evolución de la dinámica familiar en la casa Pelekai alcanza un punto en el que la maravilla de la adaptación se convierte en una tradición rutinaria. Stitch, ahora totalmente integrado, comienza a exhibir una forma de afecto que es puramente suya, celos protectores matizados con el conocimiento cultural que Lilo le ha inculcado. Si un nuevo amigo de la escuela de Lilo se acerca demasiado o si Nani recibe atención no solicitada, Stitch responde no con violencia, sino con una serie de maniobras disuasivas sutiles y alienígenas. Utiliza sus patas adherentes para accidentalmente pegar el zapato del pretendiente al suelo o manipula los sistemas de sonido de la casa para emitir un estruendoso solo de guitarra de Elvis justo en el momento clave de una conversación. Son actos de sabotaje menor diseñados para interrumpir, no para herir. Jumba, al ver que Stitch se convierte en un experto en la manipulación de objetos pequeños, canaliza su genialidad hacia la microingeniería aplicada a la jardinería. Desarrolla pequeños drones de reparación automática
del tamaño de un insecto, hechos con partes recicladas de su tecnología antigua, que patrullan el jardín cuidando las exóticas plantas hawaianas. Su orgullo se dispara cuando Stitch logra programar uno de estos drones para que le entregue un coco frío en el momento exacto en que Lilo termina una rutina agotadora de hula. Jumba percibe esto no como un truco, sino como la aplicación eficiente de principios de ingeniería a la satisfacción emocional. Pliggly, todavía luchando con las sutilezas de la tierra, se convierte en el adalid de las celebraciones. Convencido de que la cohesión familiar requiere eventos temáticos constantes, organiza el Día del Desfile de Modas Intergalácticas, donde él y Stitch compiten por el mejor atuendo inspirado en la cultura pop terrestre. Pliggly suele optar por imitaciones extravagantes de actrices de películas antiguas, mientras que Stitch, con una audacia admirable, combina su camiseta de Elvis con una falda de hojas, creando un look que Lilo declara genuinamente vanguardista. Estas celebraciones, aunque absurdas, son la forma en que Pliggly asegura que la alegría y la distracción sean elementos constantes en la rutina, previniendo la melancolía que una vez acechó a la casa. Nani, finalmente encontrando un respiro para sí misma, utiliza el tiempo libre para estudiar y finalmente inscribirse en cursos nocturnos. Su nueva confianza proviene de saber que, por primera vez, la estructura de su hogar no depende únicamente de su agotamiento. Observa a Stitch y Lilo ensayando un dueto de hula rock. Lilo bailando y cantando, Stitch proporcionando el acompañamiento percusivo con sus 4 brazos, y siente una oleada de gratitud que casi la abruma. Ella ya no ve el caos como una amenaza a la estabilidad, sino como la energía creativa que define a su familia. Cobra Bubbles se mantiene como el guardián de la frontera entre el hogar y el mundo exterior. En una rara ocasión, se encuentra con un representante de la Federación que todavía busca información sobre el experimento genético. Bubbles, con su inexpresividad intacta, se limita a responder con la información que la familia le ha proporcionado. El 626 fue reeducado. Se encuentra actualmente sirviendo como percusionista y protector de una unidad familiar culturalmente integrada en el ecosistema de Kauai. Su rendimiento es óptimo. La frase es una obra maestra de ambigüedad que satisface tanto a la burocracia como a la verdad emocional. La familia Pelekai ha logrado lo impensable. No solo domesticar a un monstruo, sino enseñarle a ser un ciudadano, un artista y, sobre todo, un hermano. La transformación de Stitch y la subsiguiente normalización de su presencia en Kauai, aunque celebrada por Lilo y Nani, generan un nuevo tipo de fricción. La confrontación entre lo que es y lo que debería ser, vista a través de los ojos de sus creadores. Jumba y Pliggly, aunque comprometidos con la unidad familiar, sienten el aguijón de la nostalgia por su vida anterior en la Federación Galáctica, o al menos por un sentido de propósito más grandioso que el mantenimiento del orden doméstico. Jumba, el genio científico con tendencia al nihilismo, experimenta un profundo existencialismo. Pasa días encerrado en el granero, no diseñando armas, sino contemplando la inutilidad de su intelecto superior en la creación de un mejor sistema de filtración de agua para el jardín. Su melancolía se disfraza de irritabilidad. Se queja amargamente de que Stitch desperdicia su potencial al concentrarse en aprender a hacer pancakes perfectamente redondos. Esta frustración culmina cuando intenta construir una réplica en miniatura de la Tierra con el fin de demostrar a Stitch lo insignificante que es su problema doméstico en el gran esquema cósmico. Lilo lo detiene, explicándole con la seriedad de un adulto que, aunque la galaxia sea vasta, su pequeño mundo en Kauai es el único que realmente importa para ellos. Pliggly, siempre buscando una validación externa, se obsesiona con la idea de que la Federación los ha olvidado por completo. Su ansiedad lo lleva a incrementar su vigilancia, creyendo que la próxima visita no será de un agente de captura, sino de un inspector de calidad de vida. Se obsesiona con la puntuación de satisfacción del vecindario, intentando sobornar a los vecinos con galletas alienígenas que cambian de color al morderlas, para obtener reseñas positivas. Su mayor miedo es que Nani se sienta juzgada por tener un tío que usa pelucas de fibra óptica para asistir a reuniones de padres y maestros. Stitch, sensible a la sutil tensión de sus figuras paternas alienígenas, busca desesperadamente restaurar su sentido de utilidad galáctica.
Un día, intercepta una señal de socorro de una nave espacial perdida que casualmente pasa cerca de la órbita terrestre. A pesar de las advertencias de Jumba sobre la complejidad del sistema de navegación, Stitch, impulsado por su programación original y su nuevo sentido del deber, se lanza al espacio. Este acto no es un escape, sino una reafirmación de su identidad. Si no puede ser un monstruo, será un héroe a escala cósmica. El clímax emocional se da cuando regresa, no con un botín de guerra, sino con la tripulación rescatada, compuesta por seres pequeños y aterrorizados. Stitch los deposita en la puerta, habiendo demostrado que su capacidad para el rescate y la logística compleja sigue intacta. La Federación Galáctica no envía un ejército para llevárselo, envían un mensaje de reconocimiento. Jumba y Pliggly, al ver que su creación ha encontrado una forma de ser útil a una escala mayor sin destruir, sienten que su propósito ha sido restaurado. La lección final es que la redención no es la anulación del ser original, sino la recalibración de ese poder hacia fines constructivos. El hogar Pelekai ya no es un refugio, es una base de operaciones discreta desde donde Stitch, el antiguo monstruo, ahora ejerce una influencia benévola en el universo. La reciente reimaginación cinematográfica de Lilo and Stitch, estrenada en 2025, se enfrenta al complejo desafío de honrar la calidez y el espíritu anárquico del original de 2002, mientras se adapta a las sensibilidades narrativas y técnicas del panorama actual. Lo que emerge no es una simple copia, sino una destilación que, si bien abraza el hiperrealismo visual inherente a las producciones de acción real de Disney, lucha por capturar la textura artesanal y la profunda melancolía que Chris Sanders y Dean DeBlois infundieron en la animación tradicional. El núcleo emocional, la relación disfuncional pero profundamente amorosa entre Lilo Pelekai, una niña hawaiana solitaria lidiando con la pérdida de sus padres, y Stitch, la creación genética más peligrosa de la galaxia, Experimento 626, permanece intacto. Sin embargo, el contraste entre la exuberancia caótica de Stitch, interpretado a través de CGI de vanguardia, y el entorno meticulosamente recreado de la isla de Kauai, resulta a veces discordante. El encanto original residía en cómo la animación de trazo grueso podía hacer que un monstruo alienígena se sintiera orgánico dentro de ese paisaje idílico. Aquí, la perfección digital de Stitch, si bien impresionante en su fotorrealismo, a veces lo posiciona como un elemento ajeno, más un efecto especial espectacular que un personaje verdaderamente integrado en el tejido doméstico. La interpretación de Nani, la hermana mayor que asume el papel parental, es crucial. En la versión original, la lucha de Nani se sentía palpable. Una joven talentosa, quizás con aspiraciones artísticas o de servicio que fueron sacrificadas por la responsabilidad. La actriz elegida para 2025 debe equilibrar la frustración adolescente con una maternidad forzada. Si el guión permite explorar más profundamente sus sacrificios, quizás aludiendo a un pasado en el que soñaba con una carrera en el turismo o la conservación marina, el conflicto con el trabajador social Cobra Bubbles adquiere mayor peso. Bubbles, el enlace entre el orden gubernamental y el caos familiar, siempre fue un maestro del subtexto. Su calma imperturbable contrastaba con el torbellino del hilo. El éxito de esta adaptación depende de mantener esa tensión sutil, en lugar de convertirlo en un antagonista unidimensional. El tema central, Ohana significa familia, y la familia significa que nadie se queda atrás ni se olvida. Resuena con una intensidad renovada en una época de creciente aislamiento social. La película subraya cómo Lilo y Stitch se encuentran mutuamente no por ser perfectos, sino por ser incomprendidos y desechados. Lilo, con su fascinación por la fotografía y su entendimiento casi intuitivo de la cultura local, como se evidencia en sus referencias a Elvis Presley, cuya influencia cultural en el Pacífico es innegable, busca pertenencia. Stitch, diseñado para la destrucción, aprende a canalizar su infinita energía destructiva hacia la lealtad absoluta. La transformación del experimento 626 en un miembro funcional de la familia es la metáfora más potente del filme. La aceptación incondicional de las peores partes de uno mismo y de los demás.
Visualmente, la película parece apostar por la grandiosidad de la naturaleza hawaiana, utilizando tomas aéreas extensas que recuerdan a producciones recientes centradas en la exploración geográfica. Si bien esto es visualmente impactante, existe el riesgo de que el enfoque se desvíe de la intimidad de las interacciones en la pequeña casa de la playa. La comedia, que en el original se basaba en el ritmo ágil y los diálogos cortantes, ahora parece depender más de las reacciones exageradas de Stitch ante estímulos mundanos, un perro ladrando, una tostadora, lo cual puede sentirse menos orgánico que los conflictos generados por la incomprensión cultural y emocional de los personajes originales. En última instancia, esta versión de 2025 funciona como un espejo de nuestra necesidad continua de historias sobre la redención y la conexión forjada en circunstancias improbables. Si logra equilibrar la espectacularidad técnica requerida por el mercado actual con la pequeña, tierna y profundamente hawaiana alma del guión original, será más que una simple operación nostálgica. Será una confirmación de que el concepto de familia, incluso cuando está compuesto por una niña excéntrica, una hermana sobrecargada y un arma biológica rebelde, es una fuerza tan ineludible como el océano que rodea Kauai. La transición de la animación a la acción real impone una carga particularmente pesada sobre la caracterización de personajes secundarios que en 2012 sustentaban en la expresividad del dibujo. Pensemos en Jumba, Yukiba y Plickly, los científicos alienígenas enviados a recuperar a Stitch. Su dinámica cómica en el original se basaba en la yuxtaposición de la burocracia galáctica absurda con la ingenuidad del entorno terrestre. Jumba, con su pasado como creador genocida que ahora lucha por la redención a través de su trabajo como experto en extraterrestres, necesita que su voz y su físico transmitan una mezcla de arrogancia científica y ineptitud social. Si la versión de 2025 enfatiza demasiado la amenaza real de Jumba, se corre el peligro de perder el humor que surge de su fracaso constante para capturar a su creación. Plickly, por otro lado, es el corazón neurótico de la misión de recuperación. Su disfraz de mujer y su obsesión por la cultura terrestre, a menudo malinterpretada, servían como comentarios sutiles sobre la propia idea de ser otro. En la acción real, la representación de Plickly requiere una sensibilidad considerable para evitar caer en la caricatura unidimensional que podría ofender, o peor aún, ser ignorada por el público contemporáneo. Su relación casi fraternal con Jumba, donde el resentimiento profesional se disfraza de camaradería forzada, es clave para aliviar la tensión dramática. El entorno de Kauai, lejos de ser un mero telón de fondo pintoresco, es casi un personaje más. La representación de la cultura hawaiana en la película original fue un acto de equilibrio delicado, impulsado por el respeto y la inmersión de sus creadores. La amenaza de que la nueva versión reduzca la cultura a meros adornos visuales, ignorando el mana y la conexión profunda que Lilo tiene con la tierra, es real. Las tradiciones que Lilo practica, su amor por el hula y su entendimiento del pasado isleño, no son pasatiempos, son su ancla espiritual en ausencia de sus padres. Cuando Stitch destruye inadvertidamente algo significativo para Lilo, el impacto se siente doble. Es un daño físico y una violación de su vínculo con su herencia. La música, que en la película de 2002 era una banda sonora intrínseca a la identidad de Lilo, con esa devoción casi religiosa a Elvis, debe evolucionar. Si bien el tributo al rey debe permanecer, es vital que la nueva partitura incorpore más elementos de música tradicional hawaiana que refuercen el sentimiento de pertenencia y resistencia contra las fuerzas externas, simbolizadas por el Gran Consejero y la Federación Galáctica. El contraste entre la música alienígena y las suaves melodías isleñas es el pulso sonoro de la película. La madurez temática que exige el público de 2025 también obliga a examinar la figura de Cobra Bubbles con mayor profundidad. Su pasado como agente secreto o infiltrado, apenas insinuado antes, podría ser desarrollado para justificar su habilidad para navegar tanto el mundo gubernamental de la extinción alienígena como el mundo emocional complejo de la familia Pelekai. Él no es solo un obstáculo burocrático. Es, irónicamente, un guardián de la familia, incluso si su método es la amenaza de separación. Su eventual aprobación tácita de la situación de Lilo y Nani se siente ganada, no regalada.
Finalmente, la lección que Lilo le enseña a Stitch sobre la singularidad es más importante que nunca en una sociedad obsesionada con la conformidad algorítmica. Stitch es la personificación de lo no apto, lo defectuoso, lo demasiado extremo. Al encontrar un lugar para su caos en el pequeño universo de Lilo, la película celebra la idea de que la verdadera evolución no es la perfección biológica diseñada por Jumba, sino la aceptación emocional tejida por Ohana. El éxito del film de 2025 residirá en si el impresionante poder del CGI puede utilizarse para amplificar esta ternura silenciosa, y no para ahogarla bajo el peso del espectáculo. La complejidad de esta nueva inmersión en Lilo and Stitch reside, en gran medida, en cómo maneja la vulnerabilidad. En la animación original, la fragilidad de Lilo era evidente en sus ojos grandes y su tendencia a la introspección, elementos que el arte dibujado podía exagerar para evocar empatía sin esfuerzo. En la acción real, la expresión facial del actor infantil debe suplir esa capacidad, y el riesgo de que se perciba como sobreactuación es alto cuando se enfrenta a un CGI tan hiperrealista como el de Stitch. La soledad de Lilo no es solo la ausencia de sus padres, es la incomprensión crónica que siente incluso de parte de sus compañeros de escuela, quienes la ven como una niña extraña por su apego a las tradiciones y su imaginación desbordante. Stitch, por su parte, no es solo un perro torpe o un juguete destructivo, es un ser que experimenta emociones primarias sin filtro. Su aprendizaje en la Tierra es una lección magistral sobre la contención y la expresión apropiada de la afectividad. Cuando aprende a dar un abrazo o cuando su miedo a ser abandonado se manifiesta en un pequeño gemido alienígena, esas son las chispas que hacen que la audiencia perdone su caos inicial. Si el diseño de sonido y la actuación de voz para Stitch fallan en transmitir esta capa de inocencia debajo de la ferocidad programada, la película corre el riesgo de convertirse en una simple historia de un niño con una mascota problemática, perdiendo la resonancia de que está tratando con un refugiado emocional forzado a ser un arma. Nani, en su rol ampliado, debe cargar con la responsabilidad de ser el puente entre el pasado y el futuro de su familia. Si la película de 2025 profundiza en sus sacrificios, quizás mostrando una escena donde renuncia a una beca o a una oportunidad de viaje importante, su exasperación hacia Stitch se vuelve más comprensible. Su talento, sea cual sea, queda en pausa. Ella no solo está cuidando a Lilo, está tratando desesperadamente de mantener un simulacro de la vida que sus padres construyeron. Cuando se enfrenta a Cobra Bubbles, no solo teme perder a Lilo, sino que teme fallar en el último legado de sus progenitores. Esta presión invisible es lo que hace que sus momentos de relajación, quizás bailando distraídamente al ritmo de un viejo vinilo de Elvis mientras Lilo duerme, sean tan conmovedores. La amenaza externa, representada por el Gran Consejero y sus fuerzas de seguridad galácticas, necesita ser más tangible sin robar el foco del drama familiar. El Gran Consejero no es malvado en el sentido tradicional, es puramente pragmático, un administrador de la ley cósmica que ve a Stitch como una propiedad malversada y peligrosa. Esta frialdad administrativa es el verdadero contraste con el calor humano de Ohana. En el entorno hiperrealista, las naves espaciales y los drones de captura pueden lucir impresionantes, pero la verdadera tensión reside en el reloj que corre antes de que Cobra Bubbles deba tomar una decisión definitiva, un proceso que se siente mucho más administrativo y frío que una persecución espectacular. El regreso a casa después de la gran confrontación, cuando todos los personajes han reconocido sus fallos y aceptado sus roles, es el momento tonal más delicado. Lilo no perdona a Stitch por ser un monstruo, sino que lo acepta por ser exactamente eso, y le enseña cómo funcionar dentro de su mundo. La escena final, donde Stitch se inscribe en la escuela como el perro de Lilo, no es solo un triunfo de la amistad. Es la aceptación formal de su nueva identidad, un acto burocrático que valida su existencia en la Tierra bajo las reglas de Ohana. La película de 2025 solo triunfará si logra hacer que este cierre, aparentemente simple, se sienta tan profundamente merecido y emocionalmente ganado, como lo fue en su encarnación animada original.
La atmósfera de la isla de Kauai, la cual funciona como refugio y al mismo tiempo como jaula para los sentimientos reprimidos de Lilo y Nani, demanda una cinematografía que respete la luz y la humedad del Pacífico. En la animación clásica, los colores eran saturados, pero con una veta melancólica, casi como fotografías antiguas tomadas bajo el sol tropical. La recreación en acción real debe ser cuidadosa para no caer en la esterilidad del CGI que a menudo desinfecta los entornos naturales. Se espera que el director visual emplee el contraste entre la opulencia visual de las escenas espaciales, los diseños avanzados de las naves y la pulcritud futurista de los burócratas galácticos, y la textura orgánica de la vegetación, la arena y el agua salada de la playa, donde Lilo y Stitch forjan su vínculo. Este contraste no es solo estético, sino temático. La frialdad de la lógica cósmica versus el calor del instinto familiar hawaiano. El desarrollo del personaje de Lilo como una joven artista visual merece una exploración más profunda. Su cámara fotográfica no es un juguete, sino una herramienta para documentar y preservar lo efímero. Ella intenta congelar el momento feliz antes de que la tragedia lo devore. Una necesidad que Stitch, con su capacidad para la destrucción inmediata, amenaza constantemente. Si la película le permite a Lilo usar sus fotografías, tal vez para mostrarle a Nani o incluso a Cobra Bubbles las cosas buenas que ve, se refuerza su rol como la persona que ve valor donde otros solo ven caos. Su admiración por Elvis Presley, más allá de ser un guiño nostálgico, representa una forma de rebeldía romántica. Un ícono cultural de alguien que se forjó una identidad propia contra el establishment de su tiempo, algo con lo que Lilo se identifica profundamente. La evolución de Stitch de máquina de matar a compañero fiel es un arco narrativo que exige una coreografía física precisa. Las escenas de lucha o de caos total, como la destrucción de la casa del vecino, deben ser frenéticas, pero la cámara debe enfocarse rápidamente en el terror o la tristeza en el rostro de Lilo justo después de los estragos. Este cambio de enfoque es donde la adaptación puede demostrar su valía. ¿Puede el realismo digital capturar el microsegundo de remordimiento en la cara de Stitch? El éxito dependerá de la sutileza en la actuación de captura de movimiento, asegurando que el monstruo se disuelva temporalmente para revelar al niño asustado que se esconde dentro. El dilema moral de Cobra Bubbles, ese hombre silencioso que representa la ley, es fundamental para el clímax emocional. Su decisión de no reportar la situación de Stitch y Lilo, permitiendo que Nani mantenga la custodia, es su acto más paternal. Esto debe ser transmitido no a través de un discurso, sino a través de un gesto mínimo, quizás al dejar un informe sin firmar o al hacer una llamada telefónica que sugiere que la amenaza 626 ha sido contenida de una manera no convencional. Su comprensión de que la verdadera estabilidad no se encuentra en el orden perfecto, sino en la aceptación de las imperfecciones funcionales, es la lección de madurez que el mundo adulto debe aprender de Lilo. Este matiz es lo que diferencia a Lilo and Stitch de una simple comedia de errores y la eleva a una meditación sobre la familia encontrada. La integración de la diáspora cultural y la representación auténtica de la identidad isleña continúan siendo pilares temáticos que esta nueva encarnación no puede permitirse ignorar. La vida de Lilo está intrínsecamente ligada a la preservación de las tradiciones hawaianas, un aspecto que en la animación de 2002 se manejó con respeto, gracias en parte a la conexión de los propios creadores con la región. En 2025, esta autenticidad debe ser verificable y sensible, trascendiendo el mero uso de ukuleles o leis como adornos superficiales. Lilo practica el hula kahiko, una forma antigua y ritualística de danza, lo que subraya su búsqueda de raíces y significado en un mundo que la está dejando atrás. Stitch, en su fase de aprendizaje caótico, intenta imitar estas danzas, resultando en una sátira involuntaria de la forma que rápidamente se transforma en una aceptación torpe de la disciplina requerida por la tradición. Este momento, donde el caos se somete a la estructura cultural, es un microcosmos de su domesticación. La dinámica entre Nani y sus amigos locales, aunque secundaria, es vital para anclar la película en la realidad social de Kauai.
Las interacciones con sus pares, que probablemente la perciben como alguien que se está quedando atrás por cuidar de su hermana, refuerzan la presión externa sobre ella. Si la película insinúa una narrativa de la clase trabajadora hawaiana, donde las oportunidades son limitadas y la responsabilidad familiar es una carga generacional, la lucha de Nani por encontrar un equilibrio entre su juventud y su rol de madre sustituta adquiere un peso social relevante. Sus breves apariciones como camarera o en trabajos temporales, que en el original eran meros flashes, deberían servir ahora para ilustrar la precariedad que enfrenta. En cuanto a la amenaza extraterrestre, el Gran Consejero y el Éxodo 626 representan la burocracia despiadada y la perfección de la ingeniería genética. El consejero encarna el miedo al otro no regulado. Su obsesión por la muestra perfecta de Stitch subraya una crítica velada a una sociedad que valora la conformidad y el rendimiento por encima de la individualidad y la capacidad de cambio. Stitch es un error de cálculo, una anomalía, y por lo tanto, una amenaza al sistema galáctico. Esta perspectiva fría y calculadora hace que su posterior adopción de la emoción humana sea aún más radical. Él no se reforma por orden superior, sino por la influencia corrosiva y amorosa de una niña hawaiana. El uso del elemento Elvis Presley también merece una reevaluación. En el contexto de 2025, la película debe justificar por qué Lilo se aferra tan tenazmente a una figura de mediados del siglo XX. Elvis, visto a través de la lente de Lilo, simboliza una era de magnetismo indomable y vulnerabilidad pública, un contraste directo con la alienación y la hiperconectividad actual. La música se convierte en el lenguaje secreto entre Lilo y Stitch. Cuando Stitch finalmente entiende el significado de una canción y lo traduce a un acto de lealtad, ha trascendido su programación y ha aprendido a amar a su manera. Este entendimiento sincrónico es el verdadero triunfo de Ohana, demostrando que el amor no necesita una base biológica o cultural común, sino solo la voluntad de escuchar. La persistencia de la melancolía subyacente a la comedia es quizás el aspecto más difícil de replicar en una producción de alto presupuesto contemporánea. La película original no temía mostrar el dolor profundo que sentían Lilo y Nani tras la muerte de sus padres, una sombra que el sol brillante de Kauai no lograba disipar completamente. En esta versión de 2025, si el CGI deslumbrante y la acción acelerada minimizan estos momentos de quietud reflexiva, la narrativa perderá su anclaje emocional. Necesitamos ver a Lilo sentada sola, mirando viejas fotografías, y a Nani luchando contra las lágrimas mientras revisa facturas, recordándonos que la necesidad de Stick no es solo una necesidad de compañía, sino una desesperada búsqueda de estructura y seguridad familiar. El personaje de Cobra Bubbles, como ya se mencionó, opera en los márgenes del drama familiar como el mediador silencioso entre la ley terrestre y la realidad intergaláctica. Su transformación, si se maneja con sutileza, debe culminar en un acto de fe en la familia Pelekai. Dada su posible carrera pasada en el ámbito de la inteligencia o la investigación encubierta, su capacidad para percibir la verdad emocional más allá de los informes oficiales es su superpoder real. Cuando él observa a Stitch esforzarse por no destruir un objeto preciado del hilo, su rostro debe comunicar no alivio, sino una comprensión profunda de que la redención, ya sea para un humano o un extraterrestre, es desordenada y exige sacrificio. Stitch, en su representación fotorrealista, debe justificar su apelación visual a pesar de su diseño inherentemente monstruoso. El truco reside en su lenguaje corporal. Los movimientos iniciales deben ser espasmódicos, casi robóticos, reflejando su programación. A medida que aprende del hilo, sus movimientos deberían suavizarse, adquiriendo una fluidez juguetona que imita la de un cachorro terrestre, pero siempre con un fondo de fuerza contenida. Su transición de ser un peligro biológico a ser un perro aceptable es un comentario sobre cómo la sociedad tilda y luego, si es domesticada, acepta lo que antes temía. Finalmente, el tema del turismo y la comercialización de la cultura hawaiana es un subtexto que la versión de 2025 puede explotar con mayor resonancia social.
Lilo ama su cultura por su significado intrínseco, mientras que el mundo exterior, simbolizado por los turistas fugaces y en cierta medida por la propia misión de Jumba y Plickly de simplemente recuperar el paquete, solo ve la superficie exótica. Lilo protege su hogar de la invasión, tanto de la fuerza alienígena como de la superficialidad cultural. Su defensa de Kauai es la misma que su defensa de su familia. Una afirmación de que lo genuino y lo arraigado siempre superarán a lo manufacturado y lo desechable, sin importar si el producto desechable es un experimento genético o un recuerdo comprado apresuradamente. La naturaleza efímera de la felicidad que Lilo intenta capturar con su cámara fotográfica se contrasta directamente con la permanencia programada de Stitch. El experimento Saints 26. Esta dicotomía entre lo momentáneo y lo eterno es la tensión filosófica subyacente. Lilo, como una precursora de los documentalistas sociales, busca inmortalizar la belleza antes de que se desvanezca, un reflejo de su miedo a perder a Nani y la memoria de sus padres. Su arte es un acto de resistencia contra el olvido. Stitch, por otro lado, fue diseñado para ser una fuerza destructiva inmutable, una constante de caos. Su evolución no es un cambio de programación, sino la superposición de una nueva directriz emocional sobre una base de poder ilimitado. Ver a Stitch esforzarse por la delicadeza, quizás al intentar arreglar un objeto roto por él mismo en lugar de simplemente destruirlo, subraya que el libre albedrío, en su caso, se manifiesta a través de la elección del afecto sobre la aniquilación. El papel de Nani se vuelve aún más significativo si se considera su trayectoria vital truncada. Si sus aspiraciones profesionales implicaban una carrera que requería movilidad y autonomía, quizás en el ámbito de las artes escénicas o la ecología marina, campos que la conectarían directamente con el espíritu de la isla, el sacrificio de ese futuro por la crianza de Lilo se vuelve una tragedia silenciosa. La interacción con Cobra Bubbles se carga de simbolismo. Él representa el sistema que no puede acomodar la excepción familiar que ellos representan. Cuando Bubbles se retira tácitamente de su rol fiscalizador, está haciendo una concesión a la verdad emocional por encima de la letra fría de la ley. Su pasado en agencias gubernamentales le permite entender que ciertas anomalías, como Stitch, solo pueden ser contenidas a través de la integración, no de la erradicación. La banda sonora, en esta reimaginación, debe actuar como un puente tonal. Mientras que la música de Elvis y el ukelele anclan a Lilo en la tradición y la nostalgia, la presencia de los sonidos alienígenas, los chirridos, los zumbidos de las naves de Jumba, deben sentirse intrusivos y disonantes hasta que Stitch mismo aprende a modular sus sonidos en respuesta a las melodías terrestres. Es en ese momento cuando la música se convierte en el primer lenguaje compartido real entre el humano y el extraterrestre. Trascendiendo las barreras del diálogo y la apariencia física, el ritmo de la película debe reflejar esta oscilación. Momentos de acción vertiginosa, seguidos por una calma casi meditativa en el porche trasero, donde Lilo le enseña a Stitch sobre la gravedad, la paciencia y la belleza imperfecta del atardecer hawaiano. El triunfo de esta versión de 2025 dependerá, en última instancia, de si el público moderno puede aceptar que el amor se manifiesta en las formas más impropias. Stitch es la encarnación de lo que la sociedad etiqueta como desechable o peligroso. Lilo, a su vez, es vista por sus pares como excéntrica e inadaptada. Al unirse, crean un microcosmos de aceptación radical. No se trata de que Stitch se convierta en humano, sino de que Lilo y Nani validen su existencia alienígena dentro de su definición flexible y profundamente sentida de lo que significa ser familia. La victoria no es vencer al gran consejero, sino convencerlo, o al menos a Cobra Bubbles, de que el caos controlado de Stitch es preferible a la soledad y la inestabilidad emocional que amenazan a Lilo y Nani. La perspectiva visual de la película de 2025, al emplear técnicas de acción real, inevitablemente altera la percepción del peligro y la ternura de Stitch. En la animación, el diseño de 626 era lo suficientemente caricaturesco para permitir que sus actos de destrucción fueran graciosos. En el fotorrealismo, esa misma destrucción amenaza con ser puramente violenta o aterradora, obligando a los cineastas a calibrar la intensidad de cada escena de caos.
Para que el público conecte con él, el CGI debe enfocarse en los detalles que denotan su vulnerabilidad. La humedad en sus ojos después de un susto, el temblor en sus apéndices cuando intenta imitar el comportamiento social, o la manera en que busca instintivamente el contacto físico con Lilo, no como depredador, sino como cría perdida. La actuación de la actriz que encarna a Lilo debe transmitir una inteligencia precoz y una soledad palpable. No es solo una niña con problemas de comportamiento, es alguien que ha desarrollado mecanismos de defensa basados en una comprensión prematura de la fragilidad de la vida. Su devoción por la fotografía es un intento de crear una narrativa controlada frente a la pérdida incontrolable de sus padres. Si esta nueva versión muestra cómo Lilo utiliza el proceso de revelado fotográfico como una forma de meditación, esperando pacientemente a que la imagen latente aparezca en el papel, se establece un paralelismo directo con su paciencia al esperar que Stitch revele su verdadero yo. Nani, al gestionar una casa con presupuestos limitados, se convierte en un retrato sutil de la mujer joven que debe renunciar al idealismo por la supervivencia práctica. Si su talento estaba orientado a las artes escénicas, por ejemplo, verla organizar pequeños espectáculos para turistas locales y usar esas ganancias para pagar facturas, ilustraría cómo su pasión se ha convertido en un medio de sustento forzoso. Su relación con Stitch es inicialmente de pura resentimiento funcional. Él es otra responsabilidad, otro riesgo que podría costarle a Lilo y su custodia. El punto de inflexión emocional se da cuando ella reconoce que la devoción feroz de Stitch hacia Lilo es un análogo, aunque distorsionado, del amor incondicional que ella misma intenta proporcionar. Jumba y Plickly, vistos en alta definición, aportan un humor más físico y menos dependiente del diálogo rebuscado. Jumba, con su porte de científico genocida retirado, necesita que su vestuario y sus expresiones muestren el cansancio de una vida de experimentos fallidos. Plickly, con su intento perpetuo de camuflaje, proporciona un alivio cómico mediante la subversión de las normas de género y etiqueta. Su colaboración forzada, donde Jumba se impacienta con la sensibilidad de Plickly y este último se horroriza por la brutalidad científica de Jumba, es esencial para recordarle al espectador que el mundo exterior, incluso el galáctico, está lleno de ineptitudes y luchas internas. El clímax de la película, donde Stitch elige activamente proteger a Lilo en lugar de escapar o cumplir su programación de destrucción, debe ser un momento de quietud en medio del caos. La lucha final no es solo contra los agentes de la Federación Galáctica, sino contra el propio destino genético de Stitch. La intervención de Cobra Bubbles, que utiliza sus contactos para crear una narrativa oficial que encubra la naturaleza alienígena de Stitch, es un acto de pragmatismo ético. Él entiende que para que Ohana funcione en el mundo, a veces se necesita doblar las reglas del sistema, un conocimiento que solo se adquiere navegando las zonas grises entre la ley y la moralidad. Necesitamos ver a Lilo sentada sola, mirando viejas fotografías, y a Nani luchando contra las lágrimas mientras revisa facturas, recordándonos que la necesidad de Stitch no es solo una necesidad de compañía, sino una desesperada búsqueda de estructura y seguridad familiar. Hola a todos, sean bienvenidos al canal Narrative Space. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban al canal y le den me gusta a este video. Hoy vamos a hablar sobre la película Lilo and Stitch, la versión de 2025. La pequeña Lilo Pelekai, una niña hawaiana con una imaginación desbordante y una profunda necesidad de conexión tras la pérdida de sus padres, vive en la isla de Kauai con su hermana mayor, Nani. Nani se esfuerza heroicamente por mantener el hogar y evitar que los servicios sociales se lleven a Lilo, lidiando con las dificultades de ser una joven responsable sin experiencia parental formal. Lilo, por su parte, encuentra refugio en su fascinación por la cultura hawaiana, el ukulele y, curiosamente, en los encuentros con Elvis Presley, una figura que representa para ella una forma de arte auténtica y apasionada, algo que busca desesperadamente en su propia vida. Mientras tanto, en las profundidades del espacio, el experimento genético 626, una criatura caótica diseñada para la destrucción y dotada de una inteligencia superior y una adaptabilidad impresionante, escapa de su confinamiento.
Su creador, el Dr. Jumba Yukiba, un científico exiliado con un pasado lleno de proyectos controvertidos en el campo de la genética avanzada, es enviado a recuperarlo. El Dr. Yukiba, con su estilo grandilocuente y su enfoque despiadado, subestima la capacidad de supervivencia de su creación. El 626 aterriza en la Tierra, precisamente en Hawái, y es confundido por Lilo con un perro raro. Ella lo adopta y lo llama Stitch. La llegada de Stitch revoluciona la ya precaria vida de las hermanas. Stitch es un desastre andante. Su programación destructiva choca constantemente con la filosofía de la familia que Lilo intenta enseñarle. El concepto hawaiano de ohana, la idea de que la familia es unida y se cuida mutuamente, sin importar nada más. Nani ve a Stitch como otra fuente de problemas, mientras que Lilo, en su inocencia y soledad, ve en él a su único amigo verdadero. Ella intenta enseñarle buenos modales, intentando moldear su comportamiento destructivo a través de la música, las lecciones de hula y la lectura de libros sobre mitología local. Es fascinante observar cómo Lilo, sin saberlo, utiliza las herramientas culturales que ella misma absorbe para intentar reprogramar a una entidad diseñada para el caos. La búsqueda de Stitch por parte de la Federación Galáctica, liderada por el comandante Cobra Bubbles, un agente serio y con un pasado que sugiere una trayectoria en el servicio gubernamental y la observación discreta, se intensifica. Bubbles, inicialmente visto como una amenaza para la unidad familiar, se convierte gradualmente en un observador pragmático que entiende la dinámica entre Lilo y Nani. Stitch experimenta una transformación gradual. Influenciado por el amor incondicional de Lilo y la estructura que Nani intenta imponer, empieza a priorizar la protección de su nueva familia sobre su instinto de destrucción. Este cambio no es fácil. Hay momentos de recaída donde su naturaleza primaria toma el control, poniendo en peligro a Nani y a toda la casa. El clímax llega cuando Jumba, con la ayuda del Dr. Pelekai, el antiguo compañero de Jumba, logra capturar a Stitch. Justo cuando parece que Stitch será devuelto al espacio, Lilo y Nani lo enfrentan. El momento de mayor impacto es cuando Stitch, en un acto final de lealtad, demuestra que ha comprendido el significado de Mohana al proteger a Lilo de las autoridades espaciales. Al final, la intervención de Lilo es crucial. Ella argumenta ante los alienígenas que Stitch es parte de su familia y que su propósito no es destruir, sino pertenecer. La Federación Galáctica, tocada quizás por la rareza de la situación o por la evidencia irrefutable de la devoción de Lilo, permite que Stitch se quede bajo la supervisión de Jumba, quien también es reintegrado como parte de esta peculiar familia extendida. La película concluye con Stitch, Lilo y Nani, junto a sus nuevos y extraños miembros de la familia, aprendiendo a coexistir en una armonía imperfecta, una prueba viviente de que el hogar se construye con lazos emocionales, no con biología o programación inicial. La esencia de la historia reside en la colisión entre la anarquía biológica de Stitch y el arraigo cultural y emocional de Lilo. Pensemos en Lilo. Su apego casi místico a Elvis no es solo una preferencia musical, es la búsqueda de un arquetipo de estrella rebelde pero con corazón, alguien que trascendió sus orígenes humildes a través del arte puro. Esta niña solitaria, que quizás canaliza la tristeza por la ausencia de sus padres en cada paso de baile hula, proyecta esa necesidad de pertenencia en el experimento genético más destructivo jamás creado. Stitch, el 626, es una maravilla técnica, un compendio de toda la maldad eficiente que el Dr. Jumba, con su ego de genio incomprendido, pudo diseñar. Jumba, cuyo historial sugiere una fascinación por cruzar los límites éticos de la ciencia, quizás impulsado por un deseo de reconocimiento galáctico, se encuentra ahora lidiando con el fracaso más adorable y caótico de su carrera. Su frustración al ver cómo una niña pequeña y un agente del orden con aires de jardinero misterioso, Cobra Bubbles, cuyo pasado como detective o agente de inteligencia le otorga una calma inquietante, pueden desbaratar su plan de captura es palpable. Bubbles, con esa quietud de quien ha visto demasiado de la naturaleza humana y alienígena, no se apresura. Espera el momento justo en que la estructura social impuesta por Nani se resquebraje. Nani, la hermana mayor, carga con el peso de ser madre y hermana a la vez.
Su lucha por mantener el orden, intentando equilibrar un empleo precario y lidiar con las travesuras de Lilo, es una oda a la resiliencia juvenil. Ella anhela la estabilidad que sus padres no pudieron ofrecerles, y por eso Stitch le parece la gota que colma el vaso, una amenaza directa a su única posesión valiosa: mantener a Lilo a su lado. Las escenas donde Nani intenta desesperadamente limpiar el desorden causado por Stitch, mientras este rehace un desastre a escala galáctica a sus espaldas, son un retrato cómico pero doloroso de la responsabilidad adulta. El proceso de domesticación de Stitch es una obra de arte antropológica. Lilo no usa castigos, usa la cultura. Le enseña sobre Maui, sobre la importancia de compartir el coco y sobre todo sobre Ohana. Esta palabra se convierte en el antídoto contra la programación de Stitch. El momento en que Stitch comienza a imitar los gestos de Elvis o cuando intenta cuidar de las plantas en lugar de devorarlas, son indicadores de que la influencia humana está teniendo éxito. Es la empatía, esa capacidad humana que los científicos espaciales nunca pudieron codificar, la que empieza a modificar el núcleo del experimento. Cuando la confrontación final llega, no es una batalla de blasters, sino una disputa emocional. Stitch al final no destruye, salva. Su decisión instintiva de colocarse entre Lilo y el peligro, renunciando a su libertad y a su identidad como arma, es la prueba definitiva de que el amor, en su forma más incondicional, puede reescribir el código fuente de cualquier ser vivo. El desenlace, con Jumba y Plickly, el torpe agente de la Federación, integrándose al caos doméstico, subraya la idea de que la familia no es un molde perfecto, sino un crisol de personalidades dispares que se unen por necesidad y afecto, un pequeño pedazo de Hawái que se extiende hasta las estrellas. La complejidad de esta narrativa se profundiza al examinar las interacciones sutiles que cimentan la eventual redención de Stitch. Pensemos en Plickly, el agente federado enviado inicialmente para ayudar a Jumba en la captura, cuya propia excentricidad y aparente falta de comprensión de las normas sociales terrestres, evidenciada en sus intentos fallidos de disfrazarse y su fascinación por la moda femenina, irónicamente lo hacen más adaptable al ambiente disparatado de la casa Pelekai. Él representa el lado más bien intencionado pero inepto de la burocracia galáctica, un contrapunto cómico a la seriedad militar de Cobra Bubbles. El desarrollo de Stitch no es lineal. Es una serie de avances y retrocesos que reflejan la lucha interna entre el destino genético y el entorno afectivo. Lilo, en su inocencia, nunca juzga a Stitch por sus fallos, sino que lo empuja constantemente hacia un estándar de comportamiento que ella misma admira: la autenticidad y la pasión. Si Elvis Presley era un rebelde que encontró su voz en la música, Stitch debe encontrar la suya en la lealtad. Hay una vulnerabilidad palpable cuando Stitch, al ser forzado a enfrentar sus instintos destructivos, muestra terror ante la idea de ser desechado, un eco de la propia soledad que Lilo siente ante la posible separación de Nani. La figura de Nani se vuelve crucial en el arco de Stitch porque ella es el ancla de la realidad. Mientras Lilo ofrece amor incondicional, Nani ofrece la estructura, la disciplina necesaria para que ese amor no se traduzca en libertinaje caótico. Cuando Nani finalmente colapsa bajo la presión, un momento catártico donde la autoridad de los servicios sociales parece inminente, es la reacción instintiva de Stitch protegiéndola, no a Lilo, sino a Nani, lo que sella su aceptación en el núcleo familiar. En ese instante, Stitch trasciende su diseño para asumir un rol de protector, una función que ninguna ecuación genética podía predecir. El clímax no es solo una demostración de fuerza, sino una orquestación de afectos. Los alienígenas, acostumbrados a soluciones lógicas y a la eliminación de elementos anómalos, se enfrentan a un fenómeno ilógico, un monstruo que elige el sacrificio por amor. Lilo, con la convicción de quien ha encontrado algo genuino en medio de la artificialidad, utiliza su retórica aprendida sobre la importancia de los lazos para apelar al sentido común cósmico. Es la victoria de lo pequeño y vulnerable sobre lo vasto y poderoso. Al final, el hogar en Kauai se convierte en un microcosmos de la Federación Galáctica misma, un lugar donde las especies y las experiencias más dispares se mezclan, forjando un nuevo orden basado no en la ley del más fuerte, sino en la comprensión mutua de que todos, al final, están buscando un sitio al que pertenecer.
La reintegración de Jumba y Pliggly en la estructura familiar de Lilo añade una capa fascinante de disfunción controlada a la vida cotidiana. Jumba, con su tendencia a la experimentación y su falta de tacto, se convierte en una figura paterna excéntrica y ligeramente amenazante, siempre propenso a catalogar y analizar las emociones como si fueran fallos de hardware. Su laboratorio improvisado en el granero se convierte en un centro de actividad, donde ahora intenta aplicar su vasta, aunque cuestionable, ciencia a problemas domésticos, como mejorar la calidad del hula o intentar aumentar la velocidad de Nani en el trabajo de camarera. Es un contraste hilarante. El creador de la destrucción máxima, ahora preocupado por los horarios y las tareas del hogar. Pliggly, por otro lado, se adapta con una gracia tragicómica. Su fascinación por las costumbres terrestres, que antes era un disfraz para la vigilancia, se transforma en una inmersión cultural genuina. Empieza a vestir ropa hawaiana más a menudo, aunque siempre con un toque fuera de lugar, y se ofrece como tutor para Lilo en materias que no son científicas. Su conocimiento sobre la vida en la Tierra es superficial, basado en manuales de información desactualizados o mal interpretados, lo que resulta en consejos absurdos pero bien intencionados, solidificando su papel como el tío despistado que todos tienen. La dinámica entre Stitch y sus nuevos tíos es clave para su maduración. Con Jumba, Stitch encuentra una especie de camaradería en la travesura. Jumba entiende su necesidad de probar su fuerza, aunque ahora la canalizan a través de proyectos inofensivos, como construir modelos a escala de cohetes. Con Pliggly, Stitch aprende la importancia de la disimulación social, aunque sus intentos de pasar desapercibido siguen siendo catastróficos. Esta red de apoyo, aunque bizarra, le ofrece a Stitch lo que el diseño genético nunca contempló: una estructura social flexible que permite el error y el aprendizaje. Lilo, al ver que su Ohana se expande con seres tan dispares, confirma su filosofía. La familia no es un concepto limitado a la sangre o a la apariencia. Es una elección activa de apoyo mutuo. Ella se convierte en la mediadora no oficial, la pequeña experta en humanidad que guía a sus mayores alienígenas a través de las complejidades de la emoción terrestre. Su influencia es tal que incluso Cobra Bubbles, el observador externo, parece suavizarse, manteniendo su vigilancia pero con una dosis palpable de respeto por la tenacidad de esas chicas y su singular agregado familiar. La casa Pelekai se establece así, no como un lugar de calma, sino como un remolino constante de energía creativa y afectiva, demostrando que la verdadera adaptación no es cambiar quién eres, sino encontrar el lugar donde tu caos es aceptado. La vida en el hogar. Pelekai,